¿Qué tenemos ahora de video? ¿Acaso ya has mejorado en algo? Ya ha pasado como una semana, más le vale al pendejo haber hecho algo interesante. O si no. Pero bueno, tiene su IA libre, a salir. Adelante. Hola, el día de hoy vamos a ver un tema que se hace llamar análisis de una ecuación en coordenadas polares. En general, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si una ecuación es simétrica o no respecto a algo de referencia, ya sea un eje o sea una línea o una función. Lo primero que debemos tener en claro es lo siguiente. Imaginémonos un punto. Aquí tenemos al punto 3,5. Este punto cuenta con dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. ¿Qué significa? Normalmente nosotros solemos representar en ecuaciones, en funciones, hemos visto esto, Y es igual a X, donde significa que dependiendo al número que use en X, me va a dar un resultado Y. O, para que signifique algo un poco, vamos a otro ejemplo. Y es igual a 2X. Aquí hace referencia a lo mismo, que una variación o cualquier número que nosotros usemos para reemplazar X multiplicado por 2 nos va a dar como resultado un punto Y. Y aquí tenemos un punto X que nos da resultado un punto Y. Esto es importante para entender. Después, también se nos dice que esta Y podemos reemplazarla por f de x es igual a 2x. Por aquí, en este caso, le reemplazamos a y por f de x. ¿Por qué? Porque vienen a significar lo mismo. Vienen a significar que una función con una incógnita x es lo mismo que 2x. Es decir, por ejemplo, aquí la incógnita es x. Como aquí nos dice la función de x, hace referencia a que la incógnita que nos vamos a encontrar en la ecuación o en la función va a ser esta. Si aquí dijera f de t, significa que esta letra fuera t, o si dice f de g, esta letra fuera g. Pero aquí hay una f de x y aquí hay un x. Y si dice f de 3, significa que esta x va a ser reemplazada por un 3. Entonces, una vez entendido esto, podemos pasar al siguiente punto. En las coordenadas polares no nos vamos a encontrar una coordenada X y una coordenada Y. No tanto así. Vamos a encontrar R, ángulo. Una coordenada que representa R o por decir, la longitud de la recta o de lo que vamos a representar y del ángulo y en cuanto a su ángulo. Pues bueno, ya vimos que tenemos estos de aquí, una coordenada R y el ángulo. Puede ser representado como esto, donde la función del ángulo va a ser igual a R. Es decir, que si hay un cambio en R, nos va a dar como resultado esto. Esto es importante entender porque también podemos reemplazar o R va a ser lo mismo que la función del ángulo o la función del ángulo va a ser lo mismo que R. Pues bien, lo que vamos a ver ahora es analizar las distintas ecuaciones en formas polares que se tengan. Vamos a ver si es que estas ecuaciones representan una simetría. ¿A qué se hace referencia con una simetría? Se hace referencia a que tengan lados que, por decirlo de una forma, sean iguales, siendo aún contrarios. Bueno, pongamos un ejemplo. Tenemos aquí esta figura. Supongamos que me queda igual de un lado y del otro. Este está viendo un lado y este al otro. Y como son lo mismo, tendrían la misma forma, la misma longitud, todo, se va a referir que es simétrico este lado con este. Van a ser de la misma, solo que tal vez viendo el lado contrario. Vamos a ver eso.
pero que ahora, por ejemplo, aquí decíamos que es simétrico, tomando como punto de referencia o como la recta de referencia esta línea del medio que la dividía en dos. Pues ahora también vamos a hacer eso, pero con distintas. Vamos a hacer con líneas como estas, o como acostadas, o así. Lo primero que vamos a hacer, que vamos a ver, es si una ecuación polar es simétrica respecto al eje pi sobre 2. Al principio no se entiende nada, pero primero entendamos. Se escuchó algo que es pi sobre 2, pi dividido para 2. Pero esto no significa que no significa que 3.14 va a ser dividido para 2. No, porque pi puede tomar varias definiciones. Por ejemplo, dibujemos una circunferencia. La circunferencia es toda esta lineecita que está aquí, ¿no? Esta circunferencia tiene un total de 360 grados. Es decir, que, por ejemplo, de aquí a acá hay 90 grados. De acá a acá hay 90 grados. De acá a acá hay 90 grados. Y de aquí a acá hay 90 grados. 90, 180, 270 y 360. En total 360. Pues bien, para representar a todo este círculo, a toda esta circunferencia, normalmente se usa 2pi. Y como ya dijimos que la circunferencia en total es de 360 grados y este pi también representa, este 2pi también representa toda la circunferencia, podemos decir que 2pi es igual a 360 grados. Pero si 2pi es igual a 360 grados, entonces un pi sería igual a la mitad, ¿no? Pues sí, un pi sería igual a 180 grados. Ahora, pero aquí nos dice pi sobre 2, que significa que debemos sacarle aún otra mitad. Y la mitad de 180 grados es igual a 90. Entonces, el eje pi sobre 2 va a ser el que esté a 90 grados, que en este caso es este de aquí, que está a 90 grados. Todo este eje es el eje pi sobre 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver si una ecuación polar es simétrica respecto a este eje. Como vimos anteriormente, por ejemplo, aquí hay un lado y se divide en dos por se divide, el eje pi sobre 2 la divide y queda otro lado. Y estos lados, aún siendo contrarios, por decirle, siguen teniendo la misma forma, solo que apuntando a otra dirección. Vamos a hacer eso, pero sin necesidad de graficarlo. La graficación podemos hacerla para comprobar, pero vamos a hacerla solo viendo su ecuación. ¿Cómo se hace esto? Primero, vamos a ver que para ver si es que hay simetría, vamos a hacer esto. Aquí no se entiende nada, pero veamos. La función del ángulo hace referencia a, a la ecuación que vamos a encontrar que describa, por ejemplo, este círculo. Pues bien, ya vimos a ratos que cuando usábamos f de x, esta x, la x que aparecía aquí, hace referencia a la incógnita que se va a encontrar. Pues bien, aquí en la función del ángulo, la incógnita que nos vamos a encontrar va a ser este ángulo. Pero aquí dice que la función de pi menos ángulo. Es decir, que ya no solo está el ángulo, la incógnita va a ser todo esto. Y esta incógnita, al reemplazarla en la ecuación, nos debe dar lo mismo. Antes de pasar al ejemplo, tenemos que ver esto de aquí. Primero tenemos, por ejemplo, esta parte de aquí.
tenemos aquí el seno de alfa, que este símbolo se llama alfa, más beta, que este es beta. Cuando encontremos algo como esto, vamos a tener que reemplazarlo. Pues bien, aquí tenemos seno de alfa más o menos beta es igual a seno de alfa por el coseno de beta más o menos el seno de beta por el coseno de alfa. Es decir, se reemplaza. Primero se pone en el seno el alfa y luego se pone el beta. Primero se pone en el coseno beta y luego se pone alfa. Ahora en el símbolo. En el símbolo aquí, por ejemplo, cuando encontremos un más, significa que aquí va a ir un más. Y cuando encontramos un menos, aquí va a ir un menos. Cuando sea una suma de ángulos o cuando sea una resta de ángulos, tenemos que estar pendientes en este signo para ponerlo acá. En el coseno pasa algo distinto. En el coseno de la suma de ángulos, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, el coseno de alfa más o menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos o más el seno de alfa más el seno de beta. Es decir, aquí primero ponemos coseno, coseno, alfa, beta. Y primero ponemos los pares de senos, pares de cosenos y ponemos pues los signos. Y luego los pares de senos y ponemos los signos. Aquí pasa algo contrario. Si bien aquí, cuando había un más aquí, acá también iba un más, acá pasa algo distinto. Cuando aquí hay un más, acá se va a poner un menos. Y cuando aquí hay un menos, acá se va a poner un más. Es decir, cuando estos se estén sumando, acá se va a restar. Y cuando este se esté restando, acá se va a sumar. Pues bien, ahora sí podemos pasar al ejemplo porque esto es algo que nos vamos a encontrar y que es muy importante tenerlo en cuenta. En el ejemplo tenemos esto de aquí. Este va a ser el ejemplo que vamos a resolver. Pues bien, aquí tenemos R es igual a 3 coseno 2 del ángulo. Al principio vimos que podemos decir que f de ángulo va a ser lo mismo que R. La función del ángulo es lo mismo que R. Así que aquí podemos ponerle, en vez de R, podemos ponerle f de ángulo. Esto nos sirve para entender, por ejemplo, que dice la función del ángulo es igual a 3 coseno 2 del ángulo. Aquí está la incógnita y aquí está la incógnita. Pues bien, para poder ver que una ecuación es simétrica respecto a este eje pi sobre 2, tenemos que en vez de poner solo ángulo, poner pi menos ángulo. Y aquí iría, en vez de este ángulo, iría pi menos ángulo. Pues bien, procedemos a hacerlo. Muy bien, tenemos hasta aquí. R es igual a 3 coseno del doble de... Aquí estaba el ángulo, pero ahorita vamos a reemplazarle con esto para poder comprobar. Y lo reemplazamos. Una vez reemplazado, nos queda esto. Nos queda algo un poco diferente a este de aquí, a la original. Esta sería la original y aquí vamos a irle reemplazando y esperamos que el resultado al final sea lo mismo que esto de aquí. Y si es lo mismo, significa que es simétrica respecto al eje pi sobre 2. O como vemos aquí, que la función de pi menos ángulo es igual a la función original o a la función del ángulo. Pues bien, ahora toca resolver. Primero hacemos esta parte. Vemos que aquí no hay nada raro hasta esta parte, pero aquí vemos que hay una multiplicación. Cuando hay un paréntesis cerca y no hay un signo, significa que está multiplicando. Y aquí adentro hay una resta. ¿Qué podemos hacerle? Podemos hacerle propiedad distributiva. Que este 2 pase a multiplicar a cada uno de estos de aquí. Entonces, sería algo así como que este 2 multiplica a este 2, a este pi, y este 2 multiplica a este ángulo. Entonces, como resultado tenemos lo siguiente. Entonces, como este 2 multiplicó a pi, queda 2pi. Menos, como este 2 multiplicó al ángulo, queda 2 ángulo. Pues bien, aquí ya vemos que sale 3 coseno 2 ángulo menos 2pi menos 2 ángulo. ¿Qué pasa? Que aquí, como observan, hay una resta. Hay dos ángulos, por decirlo de una manera, que se están restando.
pasa lo mismo que vemos acá. Y cuando vemos que hay así, lo que tenemos que hacer es reemplazarle. Ponemos el 3. Vemos aquí que está el coseno de 2pi menos 2 ángulo. Vamos a reemplazarle. Primero, vemos que debería ser así. Entonces, bien, una vez reemplazado, ya vimos que se reemplazó todo esto por esto, pues tenemos en general así, pero vamos a irle resolviendo, vamos a irle poniendo los que son los correspondientes. Primero vemos aquí, por ejemplo, que aquí sale coseno alfa más o menos beta es igual a coseno alfa, que es el primerito. Entonces pongámoslo aquí. ¿Cuál es el primero? 2pi. Coseno 2pi por, aquí dice coseno beta, que es el segundo. Aquí dice, en vez de beta, coseno 2 del ángulo. Ponemos coseno 2 del ángulo. Ahora aquí nos sale más o menos. Pues bien, tenemos que estar pendientes. Aquí cuando dice que cuando hay un más se le pone un menos y cuando hay un menos se pone un más. Aquí vemos que nosotros tenemos un menos. Es decir, que cuando hay un coseno, cuando hay una suma de ángulos en un coseno, lo que hacemos es ponerle lo contrario. Como aquí hay un menos, acá le pasamos a un más. Y ahora, aquí respecto a los senos, pues vemos, ya pusimos aquí en los cosenos 2pi, 2 ángulos, pues hacemos lo mismo, pero en los senos. Entonces ponemos aquí seno, 2pi, y en el otro seno 2 ángulos. Con esto ya tendríamos esto, pero para representar que todo esto está dentro o forma parte del significado de todo esto de aquí, podemos ponerle en corchetes. Entonces significa que este 3 está multiplicando a todo esto de aquí, a todo esto que está dentro. Y una vez hecho esto, procedemos a ir respondiendo. Una vez hecho esto, procedemos a ir viendo, ¿no? Ponemos aquí el 3 y vamos resolviendo uno a uno. Coseno 2pi. Aquí ya vimos que 2pi, o que una circunferencia en total tiene 360 grados, o que es lo mismo 2pi. Entonces, coseno, en vez de 2pi, podemos ponerle coseno de 360. Resolvemos y nos sale que coseno de 360 nos da igual a 1. Y aquí coseno 2 del ángulo. Aquí no lo podemos reemplazar por nada porque este ángulo es un valor cualquiera. Y como no se lo está dando, pues podemos dejarlo aquí, ¿no? Entonces ponemos aquí coseno 2 del ángulo. Aquí le ponemos el signo más seno de 2pi. Bueno, ya vimos que 2pi es igual a 360. Ponemos seno de 360, que nos da un igual a 0. Ponemos seno de 360 o seno de 2pi es igual a 0, que multiplica al seno de 2 ángulos. Entonces queda 0 por seno de 2 ángulos. Pues bien, podemos irle resolviendo. Primero, vemos, por ejemplo, que 1 por coseno de 2 ángulos nos va a dar lo mismo. Nos va a dar igualmente a este coseno de 2 ángulos, porque todo número multiplicado por 1 va a dar a sí mismo. O sea, no va a haber una diferencia. Ahora, este 0 multiplicado por el seno de 2 ángulos nos va a dar igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces, se podría decir que esto se elimina. Y como este 1 ya está multiplicado, podemos eliminarle. Y como resultado, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir como resultado R es igual a 3. Y aquí, como ya no hay más números, podemos ir eliminando todos estos corchetes, todos estos paréntesis y el paréntesis de aquí. Entonces, R es igual a coseno 2 ángulo. Muy bien. Entonces, si nos fijamos bien, esta ecuación es la misma que esta de acá. R es igual a 3 coseno de 2 ángulos. Y aquí nos sale que R es igual a coseno de 2 ángulos. Es decir, que es
la misma. Y vamos a identificar, ¿no? Vamos a hacer en GeoGebra. Primero ponemos lo que es la ecuación. R es igual a 3 coseno 2 del ángulo. Y nos sale esto. Pues bien, ya vimos que el eje, pongámosle algo que siempre debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando tratamos de ecuaciones polares, podemos ponerle en otra vista en GeoGebra. Venimos aquí a cuadrícula y ponemos en polar. Y nos sale así. Pues bien, el eje 2, pi sobre 2 va a ser esto que podemos verlo aquí, podemos decirle eje Y. Entonces vamos a ver si es simétrica un lado con el otro, ya que este eje Y lo divide. Veamos, aquí tiene la misma figura que aquí, que todo esto, toda esta figura es idéntica a la de acá. Entonces podemos concluir que sí, la ecuación sí es simétrica respecto al eje pi sobre 2, que es lo mismo que nos salió aquí. Este resultado es el mismo al resultado que nos salió acá. Ahora lo que vamos a ver es si una ecuación polar es simétrica al polo. ¿Qué quiere decir con esto? Vemos aquí, por ejemplo, el círculo anterior, en los ejes, pero vemos una línea en medio. Esto de aquí, esta línea del medio que está cruzando, podemos tomarle como el polo y podemos ver si es que de un lado es lo mismo que del otro. Y eso va a ser como la simetría. Eso va a ser, esta recta va a ser nuestra referencia para decirnos en qué parte se divide y desde qué parte podemos decir si la otra es simétrica o no. Pues bien, para poder identificar desde su ecuación si es simétrica o no, tenemos que realizar lo mismo, pero con una pequeña diferencia. La diferencia es que antes teníamos pi menos ángulo, ahora va a ser pi más ángulo. Vamos a reemplazar la ecuación, pero ahora con pi más ángulo. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, vemos aquí cómo tenemos 3 coseno 2 del ángulo. Es el mismo ejemplo anterior. Pues bien, vamos a ver si el mismo ejemplo es simétrico respecto al polo, que es esta línea de aquí. Pues bien, ya vimos esto de aquí, que es lo que vamos a reemplazar. Como esta R está aquí, podemos reemplazarla por F de ángulo. Y pues lo que vamos a hacer siguiente es cambiarle, en vez de ángulo, ponerle pi más ángulo. Hacemos eso, pero primero siempre tenemos que tener presente lo que son las distintas ecuaciones para reemplazar cuando hay una suma de ángulos. Veamos. Pues bien, ya tenemos presente cuáles son, ¿no? Son estas de aquí. Seno, cuando hay una suma de alfa más beta como ángulos, pues reemplazamos por esto. Igual con coseno reemplazamos por esto. Pues, y siempre tener pendiente los signos. Cuando es seno, el signo que se ponga acá va a ser el mismo signo que se ponga acá. Sin embargo, cuando es coseno, el signo que se ponga aquí va a ser el contrario al que se ponga acá. O viceversa, ¿no? Entonces, vamos a analizar la ecuación. Ya vimos cómo lo anterior reemplazamos por este ángulo, le reemplazamos por esto. Pues vamos a hacer lo mismo. Pues bien, ya tenemos aquí, le reemplazamos. En vez de ángulo le ponemos pi más ángulo. Entonces tenemos R igual a coseno 2pi más ángulo. Y pues hacemos lo siguiente, que es multiplicar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, pues ya vemos que aquí el coseno de una suma de ángulos, lo que hacemos, como dice coseno, vamos a reemplazarle como corresponda, ¿no? Y procedemos a hacerla. Ya, pues bien, entonces le vamos reemplazando coseno, como aquí hay una suma de ángulos, pues termino transformándolo por esto. Y pues aquí está coseno, coseno, seno, seno. Ahora lo único que vamos a hacer es colocar lo que son las respectivas cifras. Aquí podemos ponerle en paréntesis para mostrar que este 3 está multiplicando a todo esto. Ponemos en corchetes, perdón.
Entonces aquí como dice que primero va el alfa y aquí primero está, pasaría a representar el alfa, pondremos 2pi. Y como aquí vemos que está el coseno, pues lo que hacemos es, aquí está beta y aquí el segundo es 2 ángulo, pues ponemos 2 ángulo. Aquí en el signo, cuando es coseno se le pone el signo contrario. Aquí vemos que hay un más, entonces le pasamos a menos. Y aquí pasamos a hacer lo mismo. Aquí como está 2pi y 2 ángulo. Les ponemos 2pi y ponemos 2 ángulo. Y eso sería, ya tendríamos la mayoría. Ahora simplemente resolvemos, vamos viendo que podemos ir disminuyendo, ¿no? Primero tenemos coseno 2 doble del ángulo. Vemos cuánto significa, como ya vimos que 2pi es igual a 360, pues ponemos coseno de 360, que nos da un igual a 1. Ponemos 1 por coseno doble del ángulo, podemos mantenerlo ahí. Y por el otro lado, pues tenemos seno de 2pi, ponemos seno de 2pi, o que es lo mismo, seno de 360, nos da igual a 0. Ponemos aquí 0. Y aquí tenemos seno doble del ángulo. Entonces ponemos que esto multiplica esto. Entonces aquí ponemos seno doble del ángulo. Pues podemos ir reemplazando igualmente. Este 0, como todo número multiplicado por 0 da igual a 0, o sea, podemos decirle que no cuenta, pues eliminamos esto. Y todo número multiplicado por 1 da a sí mismo, pues nos saldría coseno de 20. Entonces el resultado de todo esto nos saldría R. Como este 3 está multiplicando, entonces sería un igual a R3 que multiplica al coseno doble del ángulo, que como podemos comprobar, este es lo mismo que este principal. Y entonces así tenemos como referencia, tendremos como resultado que la ecuación, que esta ecuación es la misma de un lado que del otro, o es simétrica, y podemos comprobarle en la gráfica. Y como vemos que la recta que es como referente, podemos ponerle igual a y es igual a x. Y vemos aquí, este lado es igual a este de acá. Entonces sí es simétrica. Pues bien, ahora vamos a ver otra. Si antes vimos la simetría respecto a la polar, ahora vamos a ver la simetría respecto al eje polar. El eje polar, si antes al principio vimos que pi sobre 2 es este de aquí que va como verticalmente, pues el eje polar va a ser este de aquí, el que va hacia los lados, por decirlo de una forma. Es decir, que vamos a ver si es que la simetría, tomando en cuenta como que este divide a la figura en dos partes. Entonces vamos a ver si es simétrico de un lado como del otro. Vamos a hacerlo de manera matemática. Esta es más sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos lo que vamos a usar, el ejercicio que vamos a usar. Y lo único que debemos hacer, si es que antes reemplazábamos, por todo eso como pi más ángulo o pi menos ángulo, ahora solo vamos a hacer esto de aquí. Solamente debemos hacer eso. Pues bien, ponemos la ecuación y aquí pues en vez de ángulo, pues le ponemos menos ángulo, ¿no? Menos ángulo. Y ahora lo único que hacemos es resolver. Como este 2 está multiplicando al menos ángulo, podemos decirle que es coseno menos 2 por ángulo, ¿no? Y hacemos eso. Entonces, aquí tenemos la ecuación menos 2 del ángulo. Y lo único que debemos hacer, por ejemplo, en este caso, es ver si es que el coseno de un número negativo, porque al final aquí solo tenemos un número negativo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ver si es que el coseno de este número, ¿qué nos va a dar?
La manera más sencilla de ver es, por ejemplo, como aquí dice, coseno de menos 2 del ángulo va a significar que vamos a encontrar un ángulo negativo. Vamos a encontrar un número negativo. Entonces podemos poner coseno de cualquier número que sea negativo. Por ejemplo, coseno de menos 45 y nos va a dar igual a un número positivo. Ponemos coseno de menos 80 e igualmente nos da un número positivo. Entonces podemos concluir que R, este número nos va a dar siempre positivo. El resultado de esto nos va a dar positivo. Entonces podemos ponerle R es igual a coseno. Como este nos da positivo, podemos ponerle igual 2 del ángulo. Y pues bien, aquí como vemos, esta parte es la misma que esta de acá. Entonces se puede concluir que estas dos son simétricas o que la figura que representa este de aquí es simétrica respecto al eje polar, que es este que va acostado. Y para ello vamos a verlo en GeoGebra. Pues bien, como vemos aquí, si usamos a este eje X como el eje polar, vemos que de arriba tenemos esta figura como una flor desde parte de arriba y de la parte de abajo tenemos lo mismo pero al lado contrario. Entonces podemos concluir que sí es la misma o sí es simétrica respecto al eje polar. Y como ya hemos sacado 3 veces de la misma ecuación las 3 cosas respecto al eje pi sobre 2, respecto a la polar y respecto a este eje polar, podemos concluir que como vimos es simétrica respecto a estos 3 referentes, ¿no? Y con esto sería todo para poder terminar y ser suficiente respecto a este tema. Muchas gracias de mi parte y me despido. Bueno,